Buenas tardes, ya tengo algunas personas. Muy bien. Abran el... Liliana Romero, ¿vos no estuviste antes? Sí. No me escuchan. ¿Me escuchan? ¿Sí? Abran el... Oh, están viniendo Hola, de... profe. Hola. Es feo hablar a alguien y que no conteste. Me imagino. Yo también estuve en el Zoom de las 12:30, Ah, pero te se vi, te vi. entrecortaba un poco. Bueno, vamos a ver si tenemos más éxito. Porque a la mañana vinieron 11, a la tarde 17. Debieran sido 64. Bueno, ahí están viniendo bastante. Ya tenemos 11. Bueno, esperamos unos minutos si quieren preguntar algo mientras tanto. Yo pregunto, profe, la modalidad del examen, del examen parcial, ¿cómo va a ser? Bueno, les voy a mandar, no sé si voy a usar los formularios, pero van a ser 5 preguntas de multiple choice y 5 preguntas de desarrollo. ¿Sí? Perfecto. Ahora, si se los mando en un Word o se los mando con un formulario, no lo sé. Les tengo desconfianza a los formularios. Pero bueno. ¿Y lo va a mandar en el horario de la El noche en horario el en que que nos se anotaron juntamos? ustedes. O sea, no Perfecto. confundan estos horarios, que estos horarios tienen que ver con este caso especial del coloquio. Esa división en 4 era porque suponía que era imposible darles a muchas personas a la vez. Entonces los dividí en 4. Pero ustedes tienen, o yo tengo, la inscripción de mañana, tarde y noche. Bueno, en esos horarios van a recibir, o sea, a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde. Y van a ¿Y tener 3 cuánto tiempo horas. para realizarlo? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo para realizarlo 3 horas. tenemos? 3. Iba a darle 2 horas, pero dije, vamos a poner 3. Qué amable. Y porque me hacen sufrir mucho. Ustedes no saben lo que me hacen sufrir. Ustedes. No todo. Nosotros lo hacemos sufrir, Ah, profesor, en el trabajo práctico de Platón creo que lo que sufrimos fuimos nosotros. bueno, No pero sé si coinciden en conmigo. en el caso de ustedes el sufrimiento es fecundo, como dice el filósofo Hegel. Sufren para ser mejores. Yo sufro porque se copian, por ejemplo. Pero era un múltiple choice. No, ¿Cómo no, podíamos no, 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 no en este caso, pero hubo algunas personas que me dijeron que no pudieron hacer el trabajo práctico, que tenían un montón de cosas para hacer, y entonces les mandé un trabajo práctico en Word, el mismo, y con algunas preguntas de desarrollo en Word. Y por supuesto que me doy cuenta cuando se copian, eso es obvio. Lo que tardo más en descubrir de dónde se copian. Entonces le escribo y le digo, tenés un 1 porque te copiaste esta respuesta de tal lugar, y le pongo el lugar donde se copió, y me contestan, yo encontré la respuesta más adecuada a la pregunta. Digo, a eso se llama copiarse. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Es así. Esta no es en absoluto una buena forma de dar clase, pero no tenemos otra. Bueno, pregunten, que ya somos 21. Tengo aquí las preguntas que pusieron en el Google Drive. ¿Sí? Formato de parcial ya está. De todas maneras, esto se está grabando y lo vamos a poner en la página. Así que, bueno, hay de todo acá, ¿eh? Sócrates en general, me parece. Bueno, ¿alguna otra pregunta en particular? Formato del parcial, me preguntan. Va a ser, no sé si con un formulario o con un documento Word, pero sí. 5 preguntas de multiple choice y 5 de desarrollo. En el parcial va a entrar ética y moral, Platón y Aristóteles. Exactamente. Perfecto. ¿Y las alegorías de Platón también?
¿El banquete y las alegorías? Pero sí, Platón es eso. Pero 3 meticulosamente, horas. ¿pero? Meticulosamente no, yo no hago preguntas de qué dijo, qué le dijo Diótima. No hago esas preguntas, es absurdo. Pero sí, por ejemplo, cuál es el camino que indica Diótima para acceder a lo bello en sí. Eso sí. Perfecto. Bueno, comienzo. Sí. Sí, profe. Están ¿tenemos varones? Sí, ahí tenemos un varón, 2 varones. Oh, hoy tenemos uno solo. Ah, no, 3 varones. Shai Naisen. Bueno, dice Sócrates en general. ¿Sí? Me encantaría no aburrirme a mí mismo de decir lo mismo, así que voy a tratar de matizarlo. Vieron ustedes que hay un diálogo de Platón, de los llamados diálogos socráticos. La primera época de producción platónica se denominan diálogos socráticos. ¿Por qué? Porque tienen como única intención hacer una semblanza rica, viva, de Sócrates. Saben ustedes que Sócrates no escribió nada, y todo lo que sabemos de él lo sabemos a través de Platón, a través de Aristóteles, a través de, ¿cómo se llama?, Aristófanes, a través de Genofonte, o sea, son todas versiones indirectas, y no todas coincidentes. Nosotros vamos a tomar lo que dice Platón. Lo que dice Platón, por ejemplo, en un diálogo que se llama el Laques, nos muestra a Sócrates discutiendo con unos militares acerca de la esencia del valor. Saben ustedes que Sócrates se lo puede pensar como un médico de la polis. Entendemos por polis, en particular a Atenas, pero polis es ciudad-estado. O sea que eso tiene que ver con la geografía griega. Grecia es un país atravesado por cadenas montañosas, ¿sí?, en forma longitudinal, y eso da lugar a que los que se establecieron conformando como estados, pequeños estados, que tenían su centro en la ciudad, ¿no?, pero eran independientes, ¿no? Eran todos griegos, todos hablaban griego, pero eran como pequeños, no sé si llamarlo, como si fuesen feudos, pero tenían esas características y no todos tenían los mismos dioses, no todos tenían las mismas leyes, y eso está condicionado por la geografía. En el caso de Atenas, ¿sí?, que es nuestro caso, que es el caso de Sócrates, la acción de Sócrates tiene que ver con un fenómeno que se estaba dando en la mitad del siglo V, y ese fenómeno está asociado a una cierta decadencia o declinación o corrupción de las costumbres. Y Sócrates se toma la tarea de hacer una suerte de terapeuta de la polis. Como todo terapeuta, ustedes sabrán, realiza su función en 3 momentos. Los 3 momentos de una terapéutica son la observación, el diagnóstico y la terapéutica. O sea, ustedes van al médico, el médico los revisa, ve los signos, o sea, observa. Después de la observación dice, bueno, usted tiene gripe. Y la terapéutica, tómese esto. Bueno, eso mismo debiéramos trasladarlo a la polis griega llamada Atenas, que en el momento en que Sócrates entra en acción, podemos decir, está en una situación dramática porque está en guerra con Esparta, una guerra en la que llevan las de perder porque además de una serie de desastres militares también hay una peste,
que mata a la tercera parte de la población, bueno, una situación catastrófica. Pero podemos decir que el germen de esa situación catastrófica está en una mutación de las costumbres. O si ustedes quieren, en una transformación de las convicciones de los ciudadanos. Y esa transformación consiste en que comienza a imperar los intereses particulares por sobre los intereses de la población. Y los sofistas son aquellos individuos que de algún modo no producen este fenómeno, pero que sí tienen que ver en el sentido de que intensifican los síntomas, como si te dijeran, bueno, mira, estás bien, pero no tomes alcohol, y van y se toman 3 botellas de vino. O sea, los sofistas no son la causa, pero sí son un ingrediente, podemos decir, corrosivo. ¿Por qué? Porque son ellos los que de algún modo promueven un pensamiento que esté orientado a la satisfacción de los intereses particulares y no a los intereses generales. En ese sentido podemos decir que los sofistas tienen un cierto papel. Son como la forma visible del problema. Pero como les digo, Sócrates encara la tarea de transformar las convicciones de sus conciudadanos, y eso lo hace por un mandato. Ahora bien, ese mandato tiene que ver con el amigo Querefonte que va al oráculo de Delfos, y el oráculo dice, efectivamente, Sócrates es el más sabio. Cuando Querefonte se lo comunica a Sócrates, Sócrates está como sorprendido. Y lo que hace es poner a prueba lo dicho por el dios. Saben que el oráculo de Delfos, hay una pitonisa que dice cosas a veces fragmentariamente, y hay una serie de señores que tienen como tarea interpretar eso que le pasa a la pitonisa. Entonces Sócrates pone a prueba este dicho del dios, y lo hace preguntando a la gente acerca de lo que hace. Supongamos que Sócrates va y le pregunta a un zapatero, ¿no? Y le dice, ¿y vos qué haces? Zapatos. ¿Y cómo se hace un zapato? Bueno, se agarra el cuero, se hace esto. Le hace una explicación técnica de la hechura del zapato. Y en un momento Sócrates le pregunta si también dentro de los objetivos del zapatero es hacer zapatos bellos. El zapatero dice, por supuesto que sí. Y entonces ahí viene la pregunta del millón y que nadie puede contestar, que es cuando Sócrates pregunta, ¿y entonces qué es la belleza? Claramente entonces ahí se da cuenta que los demás creen saber, pero no saben lo esencial, porque lo esencial de un zapato no es que bello, entiendan bello como bueno. Bueno quiere decir apto. O sea que todo el mundo conoce o cree conocer los aspectos materiales de la realidad, los aspectos técnicos, pero no conocen los fundamentos últimos. No conocen qué es la justicia, no conocen qué es lo noble, no conocen qué es lo bello, no conocen qué es lo bueno, y eso en realidad es lo importante que se debe conocer. Bien, entonces ahí Sócrates se da cuenta de cuál es su tarea. Su tarea es reconvertir a sus conciudadanos en personas que tengan como propósito vital esta condescendencia o esta obediencia a esos valores superiores que la época los ha borrado del mapa. La gente no piensa si esto es bueno o malo, piensa si me es útil o me es conveniente. ¿Se dan cuenta? Bueno, lo que pasa ahora en el mundo en general, ¿no? O sea, ¿me conviene o no me conviene? No, bueno o malo, bello o no bello, ¿no? Si me sirve. Ahora bien, lo lógico en esta tarea terapéutica socrática sería que él forme un partido político, es lo lógico, lo natural, ¿no? Pero hay un ingrediente muy peculiar en Sócrates, que es que él dice
tener algo así como una voz interior, que más que decirle lo que debe hacer, le dice lo que no debe hacer. Entonces, cuando él toma la decisión de dedicarse a la política, aparece esta suerte de voz interior y le dice, no, política no. Sócrates obedece y dice, bueno, entonces voy a realizar mi tarea, llamémosle terapéutica, persona por persona, uno por uno. Entonces, volvamos. Observación, diagnóstico, terapéutica. Ya hemos visto lo que pasa, hemos visto el diagnóstico, ahora veamos la terapéutica. La terapéutica socrática es una terapéutica a través de la palabra. Y aquí podemos, ejemplificarlo con vamos al psicólogo. Tenemos problemas. Vamos al psicólogo. ¿Qué hace el psicólogo? Nos pregunta. A ese momento de las preguntas o que nos hace hablar, digamos que es el momento de la observación. Una vez que ha pasado un tiempo, el terapeuta dirá entonces, diagnóstico, 2 puntos, padre ausente. Pongámosle por decir algo. Padre ausente. Y ahí empieza la terapéutica. La terapéutica consistirá en intentar cicatrizar esas heridas que, si bien ocurridas en un pasado lejano, siguen gravitando aún hoy. Bueno, Sócrates hace algo similar a una suerte de terapéutica a través de la palabra, porque también el terapeuta opera a través de la palabra. Y esa terapéutica tiene 2 momentos fundamentales. El primer momento consiste en disolver las convicciones de sus conciudadanos. Esta tarea puramente destructiva no tiene un ánimo malicioso, sino que lo que intenta es que nos demos cuenta, que se den cuenta, que sus estrategias vitales, que se configuran como convicciones, no tienen la validez que ellos le dan. Hay un orden de sentido más profundo que ese de sus convicciones. Y como les decía, el ejemplo está en este diálogo que se llama Laques, o acerca del valor. La escena es la siguiente. Están Laques y Nicias, que son 2 militares, hablando de si es conveniente o no mandar a los jóvenes a estudiar el arte de la guerra a una escuela de estrategia recientemente inaugurada en Atenas. Entonces, Laques dice que el arte de la guerra se aprende en el campo de batalla. Y el otro dice, no estaría de más aprender el arte de la guerra teóricamente, ¿no? Porque todo esto tiene que ver con cómo es que se encara el fenómeno de la guerra. Y aparece Sócrates y le pregunta. Entonces Sócrates hábilmente transforma esa conversación en una cuestión conceptual, que es acerca del valor. O sea, lo que les dice, bueno, pero en realidad, muchachos, de lo que están hablando ustedes es del valor. Sabiendo quizás Sócrates que estos individuos, como la mayoría de los individuos, no tienen un trato familiar con este tipo de nociones como el valor, como la bondad, como la belleza, cosa que obviamente ocurre ahora también, ¿no? Entonces, en el medio de la cuestión, Sócrates le pide a Laques que defina el valor, o sea, que dé una definición. Entiendan por definición la expresión de un concepto. Cuando yo quiero definir una taza, lo que estoy haciendo es explicitando un concepto que yo ya tengo en la cabeza. De la misma manera, le dice a Laques, bueno, definime el valor. Entonces Laques carraspeará un poquito, arreglará la toga y dice, el valor consiste en mantenerse firme en el puesto de batalla y no retroceder jamás. Fantástico, le dice Sócrates, qué bella definición. Pero he sabido que tanto los espartanos como los tracios, en el medio de la batalla, simulan retroceder, y esto desorganiza al adversario, y de un modo previamente convenido contraataca.
¿no? Entonces, ¿qué pasa con la definición de este muchacho? No sirve, porque hay un caso que no se cumple. ¿Está claro? ¿Vamos por ahí? No veo fotos, pero no veo caras. Díganme si va bien o no va bien. Porque ahora viene la parte difícil. Entonces, el pobre Laques queda totalmente desarmado. ¿Por qué? Y acá hay una cosa que nos toca exactamente igual que a un ateniense del siglo V. Esto es lo que tenemos que pensar. Que nosotros, si bien parece que caminamos sobre la superficie de la Tierra, en realidad nosotros transitamos sobre nuestras convicciones. Nuestras convicciones son el piso sobre el cual habitamos. Y entendemos por convicciones todo el sistema de creencias que configuran todo esto que yo creo, yo quiero, todos los móviles, los resortes vitales que configuran nuestra persona. No es nada, nada secundario esto de las convicciones. Ahora, ¿cómo se generaron las convicciones en nosotros? Y ahí tenemos que remontarnos prácticamente al momento de nuestro nacimiento. La educación, la casa, los padres, los abuelos, los tíos, los primos, lo que vimos en la televisión, lo que leímos, lo que estudiamos, los diarios, todo eso es lo que va gestando en nosotros, como si fuese sedimentos, nuestras convicciones. Y ahí después pensamos, decimos, luchamos, no luchamos, bueno, todo ese cuerpo de, llamémosle, nociones, no es la palabra adecuada, configuran esto que somos nosotros. Y lo que hace Sócrates con este individuo Laques es gravísimo, porque él es un militar, y un señor llamado Sócrates, que no es nada, delante de otro militar va y lo disuelve, le deshace sus convicciones, le está diciendo que esto que él se supone que sabe a la perfección, que es la cuestión de la guerra y la cuestión del valor, no la sabe definir. El efecto que tiene en Laques esta, digamos, no me sale la palabra, bueno, esta refutación tiene un efecto demoledor en Laques, un efecto disolvente, como cuando si a nosotros delante de un par nos dice, mira, todo lo que vos pensás y todo lo que decís son realmente pavadas por esto, por esto y por esto. ¿Cómo quedamos? Desahuciados. Ese es el momento de la terapéutica socrática que podemos llamar el momento negativo, que coincide con esta práctica de disolver las convicciones de su interlocutor. Y el segundo momento, que es el momento más interesante y más dramático de esta práctica, es que cuando Laques le pregunta a Sócrates, bueno, entonces, por favor, Sócrates, decime, ¿qué es el valor? Sócrates dice, no sé, no tengo la menor idea. ¿No? ¿Qué efecto tiene eso? ¿O qué le quiere decir Sócrates? Y si seguimos con el parangón del... ¿Parangón? ¿Sí? Bueno, con la comparación del psicoanalista, si ustedes van a un psicoanalista que les dice lo que deben hacer, no es un psicoanalista, es un amigo al que le pagás. Porque claramente no se trata de que yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Lo que tenés que hacer es algo que tenés que descubrir vos. Yo lo que te doy son los elementos como para que vos puedas emprender una tarea de autoconstitución, ¿no? En todo caso. Bueno, entonces lo que hace Sócrates es, a Laques decirle, mira, tu problema es que tus convicciones están basadas en datos, experiencias que vienen desde afuera. Y todo lo que viene desde afuera viene de un modo fragmentario, no viene de un modo ordenado, sistemático, armonioso. Viene, y por eso es que vos no podés definir el valor, porque tu experiencia, como la experiencia de todas las personas, es algo que no es sistemático, que no es, como digamos, orgánico.
vienen de diferentes lados y uno se va conformando más o menos. Entonces, una vez que Sócrates neutraliza el poder de esas convicciones en ese individuo, lo insta a que haga una búsqueda no ya fuera de él, sino una búsqueda interior. Porque, y esta es una convicción socrática, en nuestro interior reside lo más valioso del hombre, que es su alma. Ahí es donde vos, Laques, podrás llegar a descubrir qué cosa es el valor, qué cosa es el bien, qué cosa es la belleza, qué cosa es la justicia. O sea, ni la justicia, ni la belleza, ni el valor están en la experiencia. No está en lo que nosotros experimentamos a través de los sentidos, no está en lo que nos dicen, sino que la única forma genuina de acceder a ese orden de los valores es en una tarea de introspección, de búsqueda interior. ¿Me explico? Esto es, Sócrates no da recetas. Digamos, la terapéutica es una búsqueda personal, la única notificación explícita de Sócrates es no sigas buscando afuera, porque yo te acabo de demostrar cómo te va o cómo te fue por ir a buscar la verdad en los ejemplos. La verdad no está en los ejemplos, la verdad está en los conceptos. ¿Por qué? Porque los conceptos, si son los genuinos conceptos que están en nuestro interior, contienen en sí todos los ejemplos. Se dan cuenta que una cosa es el camino de los ejemplos a los conceptos y otra cosa es el camino a ir de los conceptos a los ejemplos. Sócrates, obviamente como Platón, opta por este segundo camino. Lo primero son los conceptos, lo segundo son los ejemplos. Y los conceptos no se engendran a partir de los ejemplos, sino que los ejemplos explicitan los conceptos. ¿Me siguen o no? O lo digo de nuevo. Voy a hacer con la bebida. ¿Estamos hasta acá? Aquí entonces aparece esta enigmática ética intelectualista, ¿sí? Que es una de las preguntas. ¿Qué es, por favor, la ética intelectualista? Primero, ética. Ética es aquella disciplina filosófica que reflexivamente opera sobre la moral a la búsqueda de una cierta sistematización de los valores, ¿no? O sea, que esto no sea una cosa, como decíamos, la experiencia, ¿no? Podemos ir al texto de Celia Cabrera de la diferencia entre moral y ética. O sea, lo que quiere Sócrates es constituir una ética. La moral es lo que más o menos todos hacemos y que viene por las costumbres, por la familia, por donde vivimos, etcétera, etcétera. Se constituye sola la moral. En cambio, la ética es un esfuerzo reflexivo, un esfuerzo pensante, filosófico, sistemático. Trata de validar si eso que hacemos está bien o mal. Bien, ¿qué será una ética intelectualista? Una ética que implica que el conocimiento es la forma básica, esencial, para poder actuar de un modo correcto. Esto no, vieron, hay éticas que no son intelectualistas. La de Sócrates se la llama así porque supone que el vehículo adecuado para acceder a la verdad es el intelecto. No las emociones, no los sentimientos, sino la razón. Pero además, y esto es lo fundamental y que aspiro a que entiendan, y que es lo esencial también tanto para Sócrates como para Platón, quien conoce lo bueno se convierte en bueno, y no hay posibilidad de ir un paso atrás. Después, esto de imposibilidad de regresar a un estado anterior, me lo van a preguntar cuando lleguemos a Platón, ¿sí? Por ahora quedémonos con esto. Para Sócrates, conocer la verdad nos vuelve verdaderos. Para Sócrates, conocer el bien nos vuelve buenos. Y además de eso, no hay la posibilidad de regresar al estado anterior.
Somos 31, muy bien. Bien. Acá hay más gente, ¿o no? Bueno, no importa. Llamamos entonces a eso ética intelectual. Dejemos por un momento a Sócrates y pasemos a Platón. Platón fue 7 años, o estuvo 7 años en contacto con Sócrates. Y en esos 7 años, Platón, que era un individuo nacido en las mejores una de las mejores familias, la familia de los Alcmeónidas en Atenas, una persona, un joven inteligente, atento, perspicaz, se da cuenta que en todo ese largo tiempo que estuvo al lado de Sócrates, nunca Sócrates se contradijo. Nunca Sócrates actuó sin que esa acción no estuviese en clara coincidencia con su pensamiento. Hay una continuidad entre lo que piensa Sócrates y lo que hace Sócrates. Llamemos a eso integridad. Hay en Sócrates una conducta a la cual debemos calificar como una conducta íntegra. Y eso para Platón, que como digo es un individuo perspicaz y atento, es un signo de que hay algo en Sócrates, y por extensión en todos los seres humanos, hay algo que no es efectivamente que venga de la experiencia. Hay algo que no es de la experiencia, que está en la misma esencia de Sócrates. ¿Qué es eso? Y eso tiene que ser algo que, llamémosle, de carácter divino. Eso de carácter divino es obviamente el alma. Entonces, si nosotros pensamos, como queremos que piensen, digo la cátedra, que lo más importante de Platón es la doctrina de las ideas, una de las fuentes claras de esta doctrina de las ideas es lo que Platón vivió junto a Sócrates. ¿Por qué? Porque esa integridad de la conducta socrática es signo elocuente para Platón de la existencia en su maestro Sócrates de un ingrediente de carácter no experiencial. O sea, hay algo que no viene de la experiencia y que podemos decir, si nos adelantamos, que eso es de carácter divino. ¿Por qué? Porque siendo la experiencia siempre fragmentaria, lo normal es que nuestras acciones fuesen fragmentarias también. ¿Qué es lo que le imprime a las acciones el carácter de la integridad? Obviamente no es algo de la experiencia, sino algo extraempírico, algo que no viene de la experiencia y que constituye la esencia misma de este individuo Sócrates. Y Sócrates, en tanto ser humano, podemos decir que eso divino en Sócrates debiera estar en todos los hombres. Ese es entonces uno de los caminos que conduce a Platón a la constitución de la doctrina de las ideas. ¿Estamos hasta acá? Pongan un dedito. ¿Están? Sí, profe. Bueno. ¿Sigo entonces? Párenme, si ustedes está creo claro. que no entienden, me paran y lo estudiamos. ¿Sí? Hasta ahora está claro. Vale. Bueno. Aparte de claro, debe ser bello. Bueno, y bello. El otro camino, a este podemos llamarlo el camino existencial. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una experiencia individual propia del individuo Platón en su relación con este otro individuo llamado Sócrates, y como decimos, Platón, joven, perspicaz, bien educado, atento, se da cuenta de que en Sócrates hay algo que no es normal, digamos, en otro sentido, ¿no? Hay algo divino, en el sentido de lo universal. Ahora bien, el otro camino lo podemos llamar epistemológico, y es el camino que sigue Platón, ¿no? Y podemos decir, con una cierta licencia, que Sócrates y Platón tienen un enemigo a derrotar.
ese enemigo a derrotar es la práctica sofística. ¿Por qué? Porque los sofistas conducen o están inspirados o inspiran doctrinas relativistas y escépticas. El relativismo es una posición moral o ética que dice que el hombre es la medida de todas las cosas. O sea que mis acciones, mis convicciones, son lo que a mí me parece. Yo voy a hacer lo que a mí me parece. O sea, pongo el ejemplo no sé si todos coinciden, pero bueno, voy a poner un ejemplo. A mí no van a coartar mi libertad de transitar por donde yo quiera. Así que me voy a donde sea y si me contagio a los demás. Bueno, ¿se dan cuenta? Eso es una posición relativista, que basa sus acciones en convicciones puramente personales. No acepta una ley que esté por encima, ¿no?, de lo que piensa, cree, siente, le parece, ¿no? Y el otro enemigo que está emparentado con el relativismo es el escepticismo, que es aquella doctrina que dice que no es posible para nosotros los hombres acceder a verdades absolutas. Entendemos por absolutas verdades que valen en todo lugar y en todo tiempo. O sea, relativismo y escepticismo son la combinación de aquello que parecería los sofistas engendran en sus discípulos o alumnos, ¿no? Y tiene que ver con lo que está pasando en esa época en Atenas, porque hablábamos de la disolución de las costumbres, tiene que ver con que lo que prima en las acciones de los individuos es el interés personal y se desentienden del interés general. Eso es un signo de relativismo. Profe, Sí. una pregunta, ¿el relativismo se aplica, digamos, en todas las circunstancias o tiene, digamos, o depende del contexto? O sea, que lleva a No, cabo, el digamos. relativismo parte de una base que es: no voy a aceptar leyes universales, voy a Listo. aceptar solamente lo que a mí me parece en toda circunstancia que fuere. Okay. ¿Sí? No es un fenómeno extraño, ocurre ahora, no es algo que viene de la estratosfera o una costumbre ateniense del siglo V. Es algo, o sea, si hay algo que tienen los sofistas es que hablan de algo que nos pasa ahora a todos. Y lo que hacen Sócrates y Platón es tratar de restaurar a ese enfermo que es Atenas. Atenas está enferma a causa de esas prácticas. Y esas prácticas son enfermizas porque disuelven la trama social, y la disuelven porque hacen preponderar el interés particular sobre el interés general. Es muy claro el asunto. Entonces, ¿cómo se replica a esas posiciones? Y en principio descubriendo o mostrando que existen verdades que no dependen de mi voluntad, de mi interés, de mis convicciones, de mis deseos. ¿Cuál es la disciplina que postula formulaciones que son absolutamente independientes del interés particular, de mis convicciones, deseos, anhelos, etcétera, etcétera? Pregunto, ¿cuál es esa ciencia que es totalmente independiente del interés individual de quien porta esa ciencia? Matemáticas. Las matemáticas, claramente. Exacto. Las matemáticas, o sea, el ejemplo que doy, ya estoy un poco cansado, voy a ver si encuentro otro, no, cansado no ahora, cansado de este ejemplo, es: el teorema de Pitágoras tiene unos 2500 años de antigüedad. Hay, sin temor a exagerar, miles de millones de seres humanos durante 2500 años que han aprendido el teorema de Pitágoras. Han sido portadores ocasionales del teorema de Pitágoras. ¿Sí? El teorema de Pitágoras los cambió a ellos porque tuvieron que aprenderlo, y en todo caso, si lo aprendieron, eso implicó un cambio en la vida de ellos. Ahora, ese teorema durante 2500 años cambió a su modo particular la vida de miles de millones de personas. ¿Cambió el teorema? Les pregunto, ¿cambió el teorema?
No, para nada. Bueno, ahí está clarísimo. O sea, la matemática es una disciplina que es absolutamente independiente de los portadores. ¿Creen que me parece que vino el correo? Correo. Sí, disculpen. Dejé decir a mi esposa que vaya a atender. Estábamos en la... Entonces, eso es lo que tiene la matemática, que es, y por eso sirve en la réplica contra los sofistas. Y los sofistas dicen, no existe la posibilidad de un conocimiento universal, todo es relativo, todo tiene que ver con lo que yo creo, deseo hacer. Y Platón dice, ¿todo? ¿Estás seguro que todo no? Acá tenés esta disciplina que contiene certezas indubitables que son absolutamente independientes de la voluntad, convicción, deseo, anhelo de los individuos. ¿Sí? ¿Está claro? Es una réplica eficaz y verdadera. No es cierto, dice Platón, que no haya nada en sí mismo verdadero. Entendemos por verdadero algo que sea universal, ¿no? O sea, si yo traigo un matemático chino, un egipcio, un argentino y un ruso, van a coincidir. No en política, ¿no? No en ética, pero sí en matemática. Bueno, el próximo paso, o sea, una vez, digámoslo así, que Platón se da cuenta que la matemática es un instrumento eficaz para disolver el relativismo y el escepticismo de los sofistas, da un paso más. Y este paso es... Sí, se va a grabar la clase, ahí me mandan. Este paso es el que tenemos que tratar de hacer un esfuerzo para entenderlo. Lo voy a decir así conceptualmente y después lo explicamos. Lo que hace Platón es intentar extender el tipo de certeza que da lo matemático a todo lo que existe. Ese todo lo que existe es el orden de las ideas. ¿Lo digo de nuevo? Sí, profe, por favor. ¿Es el orden? El orden de, no, lo que quiero decir es esto. Lo que tienen que entender es lo que hace Platón, es el intento de Platón que da lugar a la doctrina de las ideas, es extender que el tipo de certeza que da lo matemático se circunscribe a la geometría y la aritmética, ¿no? La matemática se divide en aritmética y geometría. Ahí tenemos este tipo de certezas absolutas, incontrovertibles. Entonces, ¿qué hace Platón? Intenta hacer que ese orden o ese tipo de certeza se pueda extender a todas las cosas. ¿Qué entendemos por todas las cosas? En principio, las nociones últimas, estas que hablábamos recién, la justicia, la belleza, la bondad, la armonía, todo eso, ¿sí? Es como que lo que hace Platón es entonces intentar extender ese tipo de certeza a todo lo que hay. Ese todo lo que hay es el orden de las ideas. Y el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo constituido por copias de las ideas. Eso hay que creerlo, más que saberlo. Ahora ustedes se preguntarán qué es una idea. Profe, pregunta. Bien. Entonces, en realidad, Platón, que creía en la integridad de Sócrates, un poco duda de las ideas del alma, porque si busca la certeza como aparece en la matemática, entonces duda un poco. No, porque la única residencia posible de verdades universales debiera ser el alma y no el cuerpo. Entonces, así como Sócrates supone que existe en el alma un orden de nociones absolutas como la verdad, la belleza y la bondad, la matemática debiera residir en ese mismo lugar, porque es el único lugar donde hay algo que está fuera del tiempo. No sé si me explico. No, sigo sin entender.
¿no? Es como que no comprendo, si Sócrates decía que la belleza no tiene un porqué, o una definición de un porqué, ¿cómo Platón, que de alguna manera reproduce lo que decía Sócrates, quiere encontrar la certeza en esas situaciones como tiene certeza de la matemática? ¿Me explico lo que le quiero preguntar? Es que lo que hace Platón es mostrar que la matemática no es el fundamento, sino que la matemática es algo que en realidad está fundamentado por otro tipo de nociones más abarcadoras. No sé si me explico. Que son justamente esas a las que Sócrates alude. Cuando vos decís, vieron, no sé si vieron el video de Pitágoras que está en el video donde están las clases de Platón. Hay un video sobre la música y la matemática. Bueno, piensen esto, ya me interesa, está muy bien que hagan este tipo de preguntas porque me permiten explayarme, porque esto es algo sumamente interesante. ¿De dónde saca Pitágoras esta idea, ¿no? De que la matemática configura la estructura misma de todas las cosas, ¿no? Y es lo siguiente, ¿puede Pitágoras describir matemáticamente el comportamiento de las cuerdas de la lira? O sea, dice que si la cuerda tiene tal dimensión, ¿sí?, va a dar un acorde que es equivalente a una determinada formulación matemática. Con eso se da cuenta, Pitágoras, ¿no?, que existe una determinada continuidad entre el modo de comportarse las cosas en el mundo y esto que llamamos pensamiento matemático, ¿no? ¿Está claro? Piensen, les doy un ejemplo. Galileo Galilei, ¿no? Siglo XVI o XVII, dice, Dios ha escrito 2 libros. Uno es la Sagrada Escritura y el otro es la naturaleza, que está escrita en caracteres matemáticos, ¿no? ¿Qué hizo Newton? Newton formula la ley de la gravitación universal, que dice que la causa del movimiento es la atracción, y la atracción tiene que ver con la masa. O sea, si yo me voy a la luna y pego un salto, mi salto se eleva a 40 metros de altura. ¿Por qué? Porque la masa de la luna es mucho menor que la Tierra. ¿Sí? ¿Saben eso? Silencio. ¿Estoy hablando solo? Es que no me veo yo. ¿Sigo o no sigo? Quisiera ver caras, porque... Bueno, a lo que voy entonces, que lo que descubre Pitágoras es que hay la posibilidad de poder describir matemáticamente fenómenos que ocurren afuera de nosotros. Piensen hoy la física, ¿no? ¿Qué hace la física hoy? ¿Cómo es que ustedes ponen la llave del auto y el auto arranca? ¿Qué creen que pasa ahí? ¿Cómo creen que eso puede suceder? Por la matemática. ¿Aplicada a qué? A la física. ¿Sí? Apago la luz, enciendo la luz. No es magia, es matemática. Y eso es lo que descubren los pitagóricos, que existe una continuidad entre el modo de ser de las cosas y la matemática que es capaz de describirla. ¿Sí? Cuando digo describirla, una fórmula matemática describe el comportamiento de los entes. Por ejemplo, se cae esto, bueno, pero el celular que se cae, no se cae de cualquier manera, se cae según una regla fija, ¿sí? Y eso tiene que ver con la atracción de la Tierra. Pero si esto mismo se me cae en Neptuno, no se cae de la misma manera. ¿Por qué? Porque la masa de Neptuno es diferente de la Tierra. Bueno, de eso se da cuenta Pitágoras, o los pitagóricos, porque no sabe muy bien si es Pitágoras o los pitagóricos, que es posible describir el comportamiento de los fenómenos que ocurren en el espacio y en el tiempo matemáticamente. Entonces, Platón dice, bueno, ¿y por qué no extender
este tipo de certezas a todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Todas las cosas son aquellas que encontramos en el mundo. Pero las cosas que encontramos en el mundo tienen un problema, que es que son finitas, aparecen y desaparecen, ¿no? En cambio, por ejemplo, yo tengo un palo, lo parto en dos y digo, tengo dos palos iguales. Los palos van a desaparecer, pero la igualdad no desaparece. La idea de igualdad no desaparece. Yo veo esta ventana que tengo acá y digo, es rectangular. Y me fijo, ¿de qué es? De metal. Ah, la mido. Y si la mido, ¿es rectangular? Yo les aseguro que una ventana de metal a la mañana es más chica que a la tarde. ¿Por qué es más chica a la mañana que a la tarde? Una ventana de metal. Porque con el calor se dilata. El y con calor frío, dilata y el frío claro. contrae. Entonces, mi idea de rectángulo, esta idea que yo tengo en la cabeza, ¿es más chica a la mañana y más grande a la tarde? En la No, idea, profe. no. No, es La siempre idea la de misma. rectángulo es siempre la misma. Bien, entonces, mi idea de rectángulo, ¿puede provenir de mi experiencia con cosas rectangulares? No, porque mi idea de rectángulo es perfecta y las cosas rectangulares no son perfectas. ¿Me explico? O sea que las cosas que vemos tangibles son como lo genérico de lo que No, está en nuestra cabeza. no, lo genérico es lo que está en la cabeza. Lo que vemos es lo particular. Claro, sí, sí. ¿Va? Bueno, con esto del rectángulo, o sea, que las cosas rectangulares son rectangulares, no porque mi idea de rectángulo provenga de ellas, sino que al revés. Las cosas rectangulares son rectangulares porque en mi cabeza está primero la rectangularidad. ¿Sí? ¿Y la idea de rectangularidad, de dónde viene? ¿De otros? ¿O No, porque las ideas, y eso es el próximo paso que vamos a dar, las ideas son inengendradas, inmutables, inteligibles, perfectas. ¿No? Las ideas son como Dios antes, digamos, si podemos decir, antes de la creación. Supongamos que Dios creó al mundo, ¿no? Supongamos. ¿Cómo existían las cosas en la mente de Dios antes que Dios las crease? Y debieran existir en su forma ideal, diríamos nosotros, ¿no? Bueno, eso es lo que piensa Platón. El mundo de las ideas contiene en sí todas las cosas, pero en su forma modélica, en su forma esencial, en su forma perfecta. Está la idea del árbol y después tenés cipreses, ombúes, robles, sauces. Todos esos son árboles, pero ninguno es la idea del árbol. La idea del árbol es perfecta y en tanto perfecta es inmutable, en tanto inmutable es inengendrada, etcétera, etcétera, etcétera. Les doy tiempo para que digieran todo. Quiere decir entonces que según ese ser divino que usted en este momento ocupó de ejemplo a Dios, es un Dios que piensa las cosas perfectamente y no se puede mover de esa perfección. ¿Eso es lo que usted quiso decir? Bueno, las ideas platónicas no se piensan a sí mismas, o sea, no llega hasta ahí Platón, o sea, Dios no es consciente de sí mismo. Las ideas no son conscientes de sí mismas. En todo caso, nosotros somos los que podríamos hacer de la conciencia de las ideas. Eso es lo que hace Platón, ¿no? Como Aristóteles. Dios no se sabe a sí mismo porque no es el Dios tal como lo pensamos nosotros, ¿sí?
el Dios nuestro, el Dios judeo-cristiano, es un Dios que es una persona. En cambio, las Claro, que ideas platónicas, está completamente separado del Dios que idean ellos. El que están claro, mostrando ellos no pertenece a la religión a la cual exactamente, pertenece. nadie le rezaría a una idea. Está claro, no tiene sentido. Bueno, pero Es un ser divino, pero que no es, en una explicación el profesor Romero separó eso en las explicaciones de los pensamientos de Aristóteles. claro, es divino, pero no es una persona, porque no actúa Es en el mundo, algo, no es no saben creador. explicar qué es tampoco. ¿Cómo? El Digo que profesor no, Romero hace la comparación que el Dios del que está hablando Aristóteles no es el Dios cristiano nuestro. claro, no solamente no es el Dios, no es un Dios creador, ni es un Dios que interviene. El Dios cristiano interviene en la historia porque manda a su hijo. Se mete en la historia, se compromete en la historia. ¿Sí? Más allá de, no estoy diciendo que eso sea verdad, estoy diciendo la diferencia que existe entre, claro, es un Dios indiferente, como dice de los santos. Lo que dice Indiferente. es el concepto que tenía cada filósofo acerca de Dios. Y lo que ocurre es que el Dios persona de esa manera, como Dios único, es una idea hebrea, judía, ¿no? O sea, el Dios del Occidente es una fusión, podemos decir, del cristianismo con el judaísmo. El judaísmo no cree que Jesús sea el Mesías, el enviado, ¿no? Por eso van por el año 5178 y pico, lo están esperando todavía. Los Creo que eso lo cristianos, vamos a estudiar con Agustín, ¿verdad? sí, eso vamos a ver con Agustín. Los cristianos creen que efectivamente Dios se manifestó explícitamente con su Hijo en una determinada época, en un determinado lugar. Esa es la diferencia, pero en lo que no se diferencian es que Dios es una persona. No es lo mismo los dioses griegos que la divinidad en el sentido de las ideas activo. platónicas. Es una D de Dora y una P de mi apellido. ¿Cómo? César, que es el hijo. Si no más bien. Bueno, pero no vamos a terminar más así. Espere que lo central de todo este camino es la intención de Platón es extender el tipo de certeza de lo matemático a todas las cosas. Cuando decimos todas las cosas, decimos el orden de las ideas. ¿Qué son las ideas? Acá acostadito, acá. Ahí todas son. ¿Cómo? ¿Acá la tuya? ¿Quién me está hablando? Noelia Ricconi, eso. ¿Dónde estábamos? Las ideas. Me perdí. Las ideas, entonces, ese orden de las ideas, está constituido por entes que tienen estas cualidades que hemos nosotros nombrado recién. Inengendradas quiere decir no tuvieron origen. Nadie las creó. ¿Sí? Siempre existieron. Son inmutables, esto es, no cambian. Si no cambian, son perfectas. Perfecto quiere decir que no le falta nada para hacer. Y por otra parte, y esto tiene que ver con nosotros, solamente podemos captarlas a través del intelecto. Entonces, ese orden de las ideas, constituido por nociones inengendradas, inmutables, perfectas, solo inteligibles, es lo que Platón llama el orden de las ideas. ¿Qué es lo que contiene ese orden? Nociones que tienen estas características, pero estas nociones existen, digamos, de un modo ordenado o desordenado. No, existen en un orden sistemático. Cuando digo sistemático, quiero decir que es un orden jerárquico. Y ahora, fíjense este ejemplo. El orden de lo espacio-temporal, ya hemos dicho, es una copia, ¿no? Tenemos cipreses, sauces, robles, ombúes. Sobre ellos está la idea de árbol, ¿no? Que eso es perfecto, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo debiéramos entender ese orden de las ideas?
¿sí? Y acá viene algo que es más o menos complejo. Nosotros tenemos una perra que se llama Pancha, ¿no? Entonces, cuando yo nombro a Pancha, sin que yo me dé cuenta, estoy diciendo varias cosas. Estoy diciendo primero que Pancha existe en el espacio y en el tiempo, porque la estoy viendo. Ahora, las cosas que existen en el espacio y en el tiempo pueden ser vivas o no vivas. Y si son vivas, pueden ser vegetales o animales. Y si son animales, pueden ser mamíferos o no mamíferos. Y si son mamíferos, pueden ser cánidos o no cánidos. Y entre los cánidos está Pancha. Todo eso lo sabemos, pero no lo conocemos. No sé si me explico. Así es como está configurado el mundo de las ideas, como una trama de nociones jerárquicamente constituida. Hay un ejemplo en los videos de la pesca con caña, no sé si lo vieron. En El Sofista, que es un libro ya de la madurez de Platón, hay algo así como un desafío, como diciendo, a ver si con tu famosa doctrina de las ideas, querido Platón, sos capaz de definirme la pesca con caña. Y este dice perfectamente, dice, la pesca con caña es una técnica extractiva de seres vivos, acuáticos, que se hace de abajo hacia arriba hiriéndolos. ¿Cómo hizo eso Platón? Con el procedimiento que se llama dialéctica. ¿En qué consiste la dialéctica? Partir de nociones universales e ir paso por paso deduciendo de esa noción general con la vista puesta en lo que quiero definir. ¿Qué quiero definir? La pesca con caña. ¿En qué consiste la pesca en general? Es una técnica, ¿no? ¿Sí o no? Digan que sí. Sí, Sí, sí. Sí, sí. Es una sí. técnica. Las técnicas pueden ser, dice Platón, extractivas, como la minería, o productivas, como la alfarería. La pesca con caña es entonces una técnica extractiva. Ahora, las técnicas extractivas pueden ser de dos tipos, o de seres vivos o seres no vivos. Si es de seres vivos, los seres vivos, ¿cómo pueden ser? Acuáticos o terrestres. ¿Sí? Si acuáticos, y es la pesca con caña, los sacamos de abajo hacia arriba, ¿no? sí. Sí. ¿Los herimos o no los herimos? Los herimos. ¿Por qué? Porque Sí. también de abajo hacia arriba es la pesca con una red, pero ahí no se los hiere. Esa práctica extractiva aplica para la gente que vivía en Atenas, para con la palabra de Sócrates. No, las técnicas extractivas son las que hoy mismo vos decís, bueno, una minera que hace, extrae cosas. Una que fabrica, no sé, lavarropas produce cosas. Todo tiene que ver con una técnica. No entiendo qué tiene que ver con... Sócrates no extraer tenía la técnica de la palabra. la técnica de la palabra. Sí, también, eso es un saber hacer, sí. En ese sentido, sí. Pero ahí no sería una técnica, a ver, sería una técnica productiva, ¿sí? Porque la palabra produce algo, produce efectos en nosotros, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Que el orden de las ideas es un orden sistemático. ¿Dónde residen las ideas? En otro mundo. ¿Y qué tienen que ver con nosotros? Tienen que ver porque nosotros tenemos un aspecto no muy atendido que se llama alma para Platón. Pero, y saben que Platón cuenta mitos, ¿no? O sea, antes de que el alma llegue al cuerpo, debe atravesar un río, que es el río del olvido. O digamos, cuando el alma accede a nosotros, se oculta, queda oculta. No queda, digamos, oculto no quiere decir destrucción, quiere decir eso, oculto. Ahora, en la vida cotidiana, cuando nosotros nos encontramos, experimentamos algo bueno, algo bello, un signo
de que esa experiencia es relevante es que nos conmueve. Esa conmoción, Platón la interpretaría como que de pronto el alma se descubre a sí misma en eso bello o bueno que experimentan nuestros sentidos, ¿sí? Por eso dice, conocer es recordar, porque en el alma residen todas las cosas de un modo perfecto, pero están ocultas. La tarea platónica, descrita tanto en el paradigma de la línea como en el ascenso que se describe en el banquete, son los procedimientos que nos sugiere Platón para poder volver a acceder a esa plenitud que hemos perdido. La restauración de esa plenitud es equivalente a la felicidad humana o a la plenitud humana. ¿Sí? Entonces, ¿se podría aplicar el ejemplo cuando ayudamos a alguien y nos sentimos plenos? Eso No, sería lo que apuntaba Platón. eso es muy cristiano, no es muy griego. No, en el caso griego, sigamos esto. ¿En qué consistiría este ascenso? Primero estamos en el mundo de lo sensible. El mundo de lo sensible se divide en el conocimiento de las formas aparentes, que Platón llama eikasía, después el conocimiento de las cosas sensibles, después el conocimiento de lo matemático y luego el conocimiento de lo absoluto. Esto que llama noesis. En el caso del banquete es primero, o sea, en el caso del banquete el camino es la belleza, ¿no? La belleza se nos aparece. ¿Cómo se nos aparece? En los cuerpos bellos. Lo que nos está diciendo Diótima es que no confundamos un cuerpo bello con lo bello en sí. Las cosas bellas manifiestan a lo bello en sí, pero ellas en sí mismas no son bellas. Participan de lo bello. ¿Por qué? Porque son finitas. O sea, algo es bello, pero dejará de serlo porque le pasa el tiempo. El ejemplo más claro son los cuerpos, ¿no? Un cuerpo que fue bello dejará de serlo. En cambio, lo bello en sí no deja de ser en sí mismo bello, no le pasa el tiempo. Entonces lo que te propone Platón es un procedimiento, en la voz de Diótima, de qué pasos debemos seguir para que podamos acceder a lo bello en sí. Y una vez, y aquí aparece otra vez esto que vimos en la ética intelectualista, una vez que hemos accedido a lo bello en sí, ya formamos parte de lo bello en sí. No es que tenemos una visión fugaz y que eso queda después reducido a nada o es olvidado, sino que en tanto en el alma ya existe de alguna manera lo bello en sí. Cuando asciende, el alma se reencuentra consigo misma y ese reencuentro la plenifica, o sea, la reconfigura o la deja tal como estaba antes de pasar al cuerpo. ¿Me explico? ¿No? Paula, ¿no? Más allá de todo esto es una maravilla. No sé si se dan cuenta, pero es algo Para nosotros es un poco agobiante, profe, para usted es una maravilla. Volvemos locos. agobiante. ¿Te parece que es agobiante? No, sí, porque carecemos del conocimiento que tiene usted para poder comprender. A ver, para que me preguntan, lo bello en sí no me quedó claro. Es una pregunta perfecta. Hay otro diálogo de Platón que nosotros mismos se llama el Filebo, que dice que la idea del bien, ¿se acuerdan que en el paradigma de la línea, la cúspide es la idea del bien, ¿no? En la idea del bien no existe distinción entre lo bueno y lo bello. Lo bueno y lo bello se detectan en la experiencia, o sea, veo una acción noble, me conmueve. Veo
un cuerpo bello me conmueve. O sea, como que en el mundo de aquí, lo que es una sola cosa, que es la idea del bien, se muestra de un modo diferente, sea en lo bueno, sea en lo bello. Lo que nos, digamos, lo que nos propone Platón es un procedimiento a partir de las cosas que se nos aparecen como bellas o como buenas, en lugar de que sea una posesión fugaz, podamos acceder o podamos apropiarnos, en el mejor sentido de la palabra, de un modo permanente de eso bello y bueno que es una sola cosa. Cuando decimos bello, y ahí voy a la respuesta a la pregunta que me preguntó recién, cuando decimos bello, lo bello es indefinible. Lo que podemos decir es que las notas esenciales de algo bello es la armonía, la proporción, la simetría. O sea, cuando nosotros decimos, pero mirá qué linda mujer o mirá qué lindo muchacho, íntimamente, pensado platónicamente, es porque en ese rostro lo que hay es armonía. Hay una armonía entre los ojos, la nariz, la boca, hay una cierta composición armónica, lo mismo que cuando escuchamos una melodía y decimos qué hermosa y esa melodía nos conmueve, es porque el alma está sintonizando con algo que le es propio, pero que se le aparece como ajeno, porque se le aparece en el mundo sensible. Pero de alguna manera le está como susurrando en secreto, yo pertenezco o yo pertenezco a ese mismo mundo del alma. Por eso hay arte y por eso hay religión. ¿Por qué? Porque descubrimos en el orden del espacio temporal signos, señales de algo que está en otro lado. Y ese otro lado de algún modo está en todos nosotros porque en nuestra alma, aunque ocultas, están esas ideas. ¿Me expliqué mejor? ¿No? ¿Los entes espaciotemporales son aquellos que están en el mundo sensible? Es lo que es tu cuerpo, las cosas que tenés alrededor, todo lo que existe en el mundo. Recuerden que la palabra ente no tiene ninguna connotación. Ente simplemente es algo que es. Puede ser un sueño, puede ser un unicornio, puede ser un elefante, la notebook que tengo delante, mi cuerpo, todos son entes. Ahora, los entes pueden ser espaciotemporales o no espaciotemporales, como las ideas. Las ideas son entes ideales. No son espacio-temporal porque están fuera del tiempo, porque el tiempo no les pasa. ¿Sí? Son eternas. Marisol Pelle, qué lindo nene. No sé si está Marisol Pelle. Me están haciendo la gran, ¿cómo se llama? El senador que puso la foto. Ah, bueno. No, para nada, profe. Créanos que los que estamos acá es porque lo queremos entender, a ver si interactuando podemos entender un poquito más. Porque lo que nos pasa un poco es, en cuanto a los videos, que ustedes tienen el mismo vocabulario, que debe ser por la cantidad de tiempo que llevan ejerciendo la materia. Tienen un vocabulario muy similar al de los textos. Entonces es que es como que, los escribimos nosotros. bueno, entonces es como que es un poquito complicado Bueno, pero yo comprender. te voy ¿Qué a pasa? decir algo. Esa es una objeción que hay una historia de, o sea, primero te voy a decir una frase de un filósofo llamado Heidegger. Dice, la palabra le devuelve la dignidad a las cosas, ¿no? O sea, no, esto no se puede decir de cualquier manera. Eso es lo que No, sí, totalmente, lo creemos. Lo que pasa es que todavía no estamos muy inversos en la materia como para comprender, y eso nos dificulta muchísimo. Escúchenme, hay una historia de Einstein, ¿no conocen la historia de Einstein? Y la persona que le dice, la verdad que no entiendo nada de su teoría. Entonces, Einstein se le explica. Dice, la verdad que si no me lo ejemplifica un poco mejor, le hace una segunda formulación a Einstein.
tampoco lo entiendo. Al final Einstein, un poco cansado, le da otra definición. Dice, ahora sí la entiendo, bueno, pero esa no es la doctrina de la relatividad. Bueno, un poco, creo Eso que es un lo poco que nos pasa pasa con el eso. lenguaje. O sea, si nosotros no podemos, no debemos claudicar a usar otro lenguaje porque no sirve. No, No bueno, es que pero esto no es que esto se puede decir de otra manera, ¿se dan cuenta? por ejemplo, acá interactuando con usted, que usted está usando unos ejemplos como para que nosotros podamos comprender un poco mejor, le puedo asegurar que lo estamos entendiendo muchísimo mejor que leyéndolos y que viendo los Claro, bueno, textos. porque esta Bueno, es usted se habrá dado esta cuenta, es una usted se maldición habrá de dado esta cuenta y época, que nos no puede haber dijo, clases. Es horrible usted que nos no dijo que el tengamos. segundo práctico hubo un rendimiento muy bajo, y creo que se debe a eso, pero absolutamente. Sí, pero bueno, ya les dije que no se preocupen por los trabajos prácticos, van a tener una nota, pero es una nota que en realidad va a ser la tercera parte de la nota. ¿Sí? Lo importante de los trabajos prácticos, primero es que tienen que hacerlos todos, ¿sí? La nota no es relevante. Lo importante es que eso lo que les garantiza a ustedes una continuidad en el estudio. Y cuando tienen alguna duda, me mandan un mail y yo contesto todos los mails. ¿Sí? Cuando tienen una duda, me lo preguntan. Y después, como vemos que esto funciona, podemos hacer otras clases así de consulta, porque la facultad nos da esta posibilidad, ¿no? Sí, buenísimo. Profesor, sería buenísimo que antes de cada trabajo práctico, son 6, vamos por el tercero. Cinco. Estaría Son 5 trabajos trabajo prácticos. práctico, podamos dedicar una clase en cuanto al contenido del trabajo práctico. Eso nos ayudaría muchísimo. También Bueno, acercarnos mucho a los textos y al vocabulario que implementan ustedes. bueno. Pero ya les digo, lo del vocabulario no es una arbitrariedad, es necesariamente así. ¿Sí? No puede ser. O sea, yo sé que el esfuerzo mayor consiste en habituarse al uso de este tipo de conceptos, de estas palabras, y no pueden ser otros. No se puede traducir para abajo. ¿Sí? Entonces, si bien se pueden dar ejemplos, esos ejemplos tienen que estar muy cuidadosamente armados para como para no No confundirnos y malversar, dejar una podemos idea. decir, el sentido de las palabras. Saben que las cosas son cosas porque son habladas. En la medida entonces que hablemos mejor, las cosas van a ser mejores. No son independientes las cosas de las palabras. Por eso les decía esto de la palabra le devuelve la dignidad a las cosas, ¿no? O la poesía, si ustedes quieren, que es la forma quizá más alta, o el pensamiento de devolverle a las cosas su dignidad, su textura verdadera. Bueno, Profe, estamos. yo le Sí. hago una consulta. En el parcial, en las 5 preguntas a desarrollar, la dialéctica con la que formulemos las respuestas a las preguntas también se va a evaluar en cuanto al término que uno reproduce en el libro, a cómo lo entendemos y lo podemos explicar. Lo ideal, primero la palabra de dialéctica ahí, no sé si va, pero bueno, lo ideal es que ustedes, ¿sí?, con sus propias palabras puedan responder a las preguntas. Sus propias palabras quiere decir que han estudiado y han incorporado ese conocimiento y lo pueden decir de un modo genuino con sus propias palabras. ¿Sí? Ese sería el objetivo mayor de esta materia. ¿Por qué? Porque el multiple choice, si bien de algún modo convalida lo que estudiaron, si no hay una escritura, porque todos ustedes, cuando se reciban, van a tener que saber escribir. Y lamentablemente eso es un problema gravísimo, de poder escribir con cierta fluidez, de poder expresar con cierta precisión algo. Van a estudiar psicopedagogía, ¿sí? Van a tener que hacer informes, ciencia de educación, informes, relaciones laborales, informes, publicidad, informes, o sea, esto que
llamamos, bueno, esto que es filosofía, tiene como una suerte de finalidad lateral, que es enseñarles a escribir también. Lamentablemente, esta pandemia, por decir una mala palabra, impide este ida y vuelta para que, ¿por qué? Porque les digo, cuando cursan conmigo y con los otros profesores, hay trabajos prácticos, y nosotros ponemos todas las clases de trabajo práctico, ponemos especial atención en cómo se expresan, ¿no? Yo corrijo todos y cada uno de los trabajos prácticos y hacemos una suerte de revisión grupo por grupo para decirle esto cómo se tiene que decir, cuál es la manera de decirlo, ¿sí? Bueno, está más o menos Platón, me tengo que pasar a Aristóteles porque no vamos a tener tiempo. Sí, profe. Aristóteles, escala de la naturaleza. Bueno, primero hay que comparar. Vieron que hay un cuadro que se llama, lo tengo acá, ¿no? A ver si lo ven. Ahí. ¿Ven ahí que hay dos personas en el medio? Este cuadro no es un cuadro, es un fresco. Tiene más de 7 metros de largo y no sé cuántos de ancho, de alto, que está en los museos vaticanos. Se llama La Escuela de Atenas y es de Rafael Sanzio. Ahí están todos los filósofos, pero en el centro están Platón y Aristóteles, ¿no? Y Platón, que tiene ese aspecto venerable, es un anciano de aspecto noble, con el dedito hacia arriba. Y al lado hay un hombre vigoroso, de unos 40 años, que tiene la manito hacia abajo. El que tiene la manito hacia abajo tiene un libro que se llama Ética, que es la Ética Nicómaco. Y el otro tiene un libro que se llama el Timeo. Uno es Platón y el otro es Aristóteles. Les cuento una anécdota de Jorge Luis Borges. En los años 70, en un programa de televisión, Borges estaba con unos jóvenes, y un joven, de alguna manera con cierta insolencia, ya un poco cansado de las ironías borgianas, le dice, bueno, al fin de cuentas, Borges, ¿qué piensa usted de la juventud? Y Borges así irónicamente dice, soy aristotélico, no platónico. A la juventud no la conozco, conozco jóvenes, unos buenos, otros malos. Ahí tienen, en una especie de síntesis fantástica, la diferencia entre Platón y Aristóteles. ¿Por qué dice Borges a la juventud no la conozco? Porque la juventud es una idea. En cambio, Aristóteles diría, conozco jóvenes, unos buenos, otros malos. Y esto se puede rematar con la siguiente apreciación. Aristóteles dirá, todo lo que está en mi mente estuvo primero en los sentidos. O sea que yo no tengo como en Platón una dotación de ideas que existen previamente a mi experiencia. Para Aristóteles, todo Perdón, profe, ¿qué dijo? Todo lo que está en mi mente. Estuvo primero en mis sentidos. Gracias. Platón diría todo lo contrario, diría todo lo que está en los sentidos estuvo primero en la mente. ¿Se dan cuenta? Como lo opuesto. ¿Por qué? Porque Platón presupone que existen, antes del conocimiento sensible, un conocimiento que está ya impreso en nuestra alma. Para Aristóteles no hay nada impreso en nuestra alma. Somos como, se dice, un pizarrón en blanco, que va a ser llenado por la experiencia. ¿Sí? Recuerden que Aristóteles fue 20 años discípulo de Platón. 20 años. Y la pregunta en particular dice la gradación de la naturaleza, o la gradación de los entes, o la escala de la naturaleza. O sea, para Aristóteles no existe dos mundos. No hay el mundo de las ideas y el mundo del espacio temporal. El único mundo que hay es este, en el que vivimos y en el que estamos siendo afectados por las cosas. Cuando digo afectados, quiero decir que tenemos noticias de las cosas y noticias de nuestro propio cuerpo. O sea, nuestro propio cuerpo, ¿cómo se nos notifica? Tengo hambre, tengo sed, tengo hambre, tengo ganas de ir al baño. El cuerpo nos da
noticias. Y las cosas también nos dan noticias. Me afectan, observo, ¿sí? Los veo a ustedes, o sea, ese es el único mundo que existe. Aristóteles le dirá a Platón, te cometiste un error, no existen dos mundos, es suficiente con este. Además, vos, Platón, no pudiste explicar de qué manera algo que está inmóvil produce movimiento, y tampoco me pudiste explicar cómo la idea de árbol participa de los árboles que existen. Entonces, directamente, querido amigo, hay una frase famosa que dice, amo a Platón, más amo a la verdad, ¿no? Soy amigo de Platón, más de la verdad. Es como que Aristóteles era más racional. No sé si la palabra es racional, pero... no sé, no te podría decir, porque para ambos la razón es el vehículo necesario para conocer la verdad, ¿no? En ese sentido, Platón y Aristóteles coinciden en afirmar que verdad la hay de lo universal, ¿no? En eso coinciden. Lo ¿Y usted que cómo no coinciden definiría? es cuáles son los caminos. ¿Cómo? ¿Y usted cómo definiría a Aristóteles si tiene que definirlo y darle una mirada contraria a la que Bueno, tienen Platón lo que y pasa es que Sócrates? no sería lo racional. Lo que yo diría de Aristóteles es que todo conocimiento está basado en la experiencia. En Platón no. ¿Qué entendemos por Platón muchas veces experiencia? usa mitos, ¿no? ¿Cómo? Claro, Que Platón Platón también se usa funda, mitos. se funda. Cuando trata de explicar algo te cuenta un mito. ¿Mm? Bueno, Aristóteles entonces dice que todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia. ¿Y cuál es la manera en que la experiencia se presenta? Se presenta a través de cosas. A esas cosas, llámese como se llame, Aristóteles la llama substancia o usía. Y cada sustancia tiene un carácter doble, configurado como materia y forma. Esto está clarísimo, o sea, yo tengo una mesa, la mesa tiene como materia la madera, como forma la forma de la mesa, ¿no? Ahora, si yo quisiera, partiendo de esa división de la sustancia, pensarla dinámicamente, diría que tengo potencia y acto. Esto es, en la semilla del roble está el roble en potencia. Como cuando se dice, este chico es un genio en potencia. ¿No? O sea, tiene como todas las condiciones y lo que falta es que eso se realice, se ponga en acto. En el caso de la semilla del roble, ¿qué le falta al roble? Determinadas condiciones atmosféricas, ¿sí? Para que se ponga en acto. Ponerse en acto quiere decir realizarse. Realizarse es que pase de la potencia al acto. Deje de ser algo que puede ser para ser algo que es. Esto es el roble completo. ¿Me siguen? Sí, sí, profesor. Bien. Entonces tenemos la primera afirmación entonces es todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia. ¿De qué se compone la experiencia? De aquello que nos afecta. ¿Qué es lo que nos afecta? La sustancia. ¿Qué son las sustancias? Aquellas entidades que tienen una doble composición, la materia y la forma. Ahora, si quisiera explicitar más la naturaleza de la sustancia, diría que además de materia y forma, hay determinadas sustancias que tienen potencia y acto, por ejemplo los seres vivos. ¿Sí? Potencia es lo que puede ser, acto es lo que es. Ahora también puedo decir que no solamente puedo considerar a la sustancia como materia y forma, potencia y acto, sino según las categorías. Y esta es otra manera de lo mismo, ¿eh? ¿Qué es lo que se piensa, qué es lo que piensa Aristóteles por categorías? Es cuántas maneras tengo yo de poder decir algo de la sustancia. Entonces había un ejemplo ahí que decía,
Sócrates se va a la plaza, ¿no? Por la tarde y está cansado, ¿no? Una cosa así. Y la pregunta del trabajo práctico era, ¿qué categorías están utilizadas ahí? Esto es, las categorías debemos pensarlas como aquellas posibilidades de decir algo de algo. Entonces yo digo, Sócrates está en la plaza, espacio, por la tarde, tiempo. Está sentado en un banco, estado. Padece frío, pasión. Es más bajo que tiene al lado, relación, ¿no? O sea, lo que hace Aristóteles es, una vez que hemos determinado cuál es la naturaleza última de las cosas, se pone a analizar eso y dice, materia y forma, dice potencia y acto, dice categoría. ¿Se puede decir algo más? Sí, podemos decir que si abusamos aún más la mirada, que las sustancias, a su vez, podemos encontrar 4 causas diferentes. La causa material, la causa formal, la causa agente y la causa final. El ejemplo que pone Aristóteles es el ejemplo de la estatua. Tengo un bloque de mármol. Claramente el bloque de mármol será la causa, cuando entiendan causa como componente esencial. ¿Qué es en la estatua el componente material? El mármol. ¿Quién es o cuál es la causa agente? El escultor. ¿Cuál es la causa formal? La idea que va indicándole a la mano, a las manos del escultor, cuánto de mármol debe sacar para poder llegar a esto que llamamos la causa final, que es la estatua terminada. ¿Sí? ¿Están muy abrumados? Sí, profe, ese de la materia y la sustancia, no la cabeza. Ayer estábamos en el grupo y es como que, no sé, soñamos con la mesa blanca, el niño que no puede ser elefante y es niño. Pensá en el ejemplo de la estatua y las 4 causas. No es tan complicado. O sea, causa material, el mármol. Causa agente, el escultor. Causa formal, la idea que tiene el escultor. Causa final, la estatua terminada. Es perfecto eso, ¿eh? ¿No hay con qué darle? Bueno, pero ¿a dónde voy? Voy que una vez que ha hecho esto, Aristóteles dice, bueno, pero ¿cómo se organiza todo esto? ¿Hay alguna forma inteligible de exponer cuáles son las diferentes formas en que la sustancia aparece? Y a eso lo llama la escala de la naturaleza o la gradación del ser. Dice, bueno, ¿cuál sería la forma más elemental de la realidad? Aristóteles la llama la materia prima, es decir, una materia sin forma. Algo que tiene la extraordinaria condición de no existir, ¿no? No hay materia sin forma. Después dice, bueno, ¿cuáles son las formas más básicas, más elementales en que la realidad se presenta? Los 4 elementos, aire, fuego, tierra, agua. Los 4 elementos de la astrología. Y si vamos más arriba, ¿qué encontramos? Y encontramos entes que cuando los partimos tenemos 2. Por ejemplo, un palo o una piedra. ¿Y hay algo más? Sí. Hay entes que cuando los partimos en 2 no tenemos 2. Por ejemplo, un brazo. Si a mí me cortan el brazo en 2, no tengo 2 brazos. Bien, ¿y hay algo más? Sí. Encima de eso están los entes vegetativos, las plantas. ¿Así? O sea, las plantas, no solamente si parto en 2 no tengo 2 plantas, sino que las plantas tienen lo que llama el alma vegetativa, que implica el crecimiento y la reproducción. ¿Y hay algo más? Sí, los animales. Los animales no solamente, si no los parto en 2 no tengo 2, sino que se reproducen, ¿sí? Y se alimentan, crecen, ¿no? ¿Y qué tienen más los animales? La sensibilidad y el movimiento. Ah, fantástico. ¿Y hay algo más? Sí.
encima de los animales estamos nosotros, que de alguna manera somos animales, pero tenemos algo que nos identifica, que es la razón. ¿Y hay algo más? Y debería haber otro ser que, si seguimos esta lógica, sea pura razón. Como es pura razón, y la razón es inmaterial, el próximo ser debe ser puro pensamiento. ¿Quién es ese ser? Dios. Profe, entonces sería la forma mediante los sentidos. ¿Cómo? Entonces sería que lo cognoscible, lo que Aristóteles entiende de los entes como cognoscible, es lo que Lo que nos afecta a los tenemos a sentidos. través de los Pero, sentidos. ojo, porque si recordamos esta afirmación que verdad la hay de lo universal, Aristóteles afirma que existe en nosotros un ingrediente intelectual que llama intelecto agente, que tiene la capacidad de poder abstraer de aquello sensible lo esencial. O sea, eso es la manera que tiene Aristóteles de poder afirmar que el conocimiento es de lo universal. O sea, tenemos nosotros esta capacidad de poder abstraer lo universal de lo particular, ¿no? Por eso es que la experiencia, si bien se nos da particularmente, a través del intelecto agente produce lo universal, ¿no? Bueno, nos quedamos, está más o menos claro lo de la grabación de los entes. O sea, primero tenemos la afirmación de que no existe otro mundo. Diciéndole, no Platón, no hay otro mundo. Hay un único mundo. ¿De qué está compuesto? De sustancias, ¿no? De cosas. Ahora bien, la sustancia, ¿cómo la podemos analizar? ¿Qué encontramos en la sustancia? Forma y materia. Y además, bueno, si queremos otorgarle a la forma y la materia un carácter dinámico, diremos potencia y acto. ¿Y hay algo más? Sí. Hay una determinada cantidad de posibilidades de afirmar algo de la sustancia. ¿Cómo llamamos a esas posibilidades? Categorías. ¿Y hay algo más? Sí. Una vez que hemos hecho eso, podemos decir en un análisis más fino, más explícito, que en la sustancia podemos detectar 4 causas: material, formal, final y agente. ¿Y hay algo más? Sí. Una vez que hemos establecido esto de cómo es la sustancia, podemos decir, ¿y cómo se ordenan las sustancias? ¿Existe un orden de la sustancia? ¿Existe una jerarquía de la sustancia? Sí. Materia prima, los 4 elementos, entes homeoméricos, anomioméricos, alma vegetativa, alma sensitiva, alma racional, Dios. ¿Sí? Ahí tienen ustedes una suerte de panorama muy sintético de lo que sería la metafísica de Aristóteles. Ahora bien, una vez que sabemos eso, Aristóteles se va a ocupar de otro asunto, que es ¿en qué consistirá el fin último de la vida humana? ¿Sí? Y tanto Platón como Aristóteles dirán, el fin último de la vida humana se llama felicidad, que en griego se dice eudaimonía. Ahora, pensado aristotélicamente, ¿en qué consistirá la felicidad humana? Y acá es algo muy importante y muy inteligente que dice Aristóteles, es la felicidad humana consiste en la plenificación de aquella cualidad que lo distingue como ser lo que es, que lo distingue del animal. En otras palabras, la felicidad consiste en el ejercicio pleno de su cualidad distintiva. ¿Cuál es su cualidad distintiva? La razón. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Voy un poco Sí, rápido? Bueno, sí, va un poco. es que se nos termina el tiempo y ¿a qué hora tengo la otra? A las 5. No, a las 5:30, no, está bien. Vuelvo otra vez de nuevo, empiezo de nuevo. Aristóteles, Sí, porque le faltó la parte de la ética de Nicomaco.
Bueno, eso es lo que ahí quería llegar. Pero Claro, volvamos se trata otra de vez al encontrar el tema principio. primero. Yo, Aristóteles, no estoy de acuerdo con vos, Platón. ¿Por qué? Porque hay un solo mundo. Ese mundo está compuesto por sustancias. Y las sustancias están configuradas como materia y forma, potencia y acto, ¿sí? Categorías y las 4 causas. A su vez, todas estas sustancias las puedo ordenar en un orden creciente de complejidad, donde la forma va teniendo preeminencia sobre la materia. Entonces tenemos materia prima o todo esto que estuve diciendo recién. Ahora bien, si en lugar de estudiar la sustancia nos ponemos a estudiar al hombre, ¿sí? Y esto tiene que ver con la ética, deberíamos preguntarnos primero en qué consiste el fin último del hombre, para qué está el hombre, para qué sirve la vida humana, o a qué debe servir la vida humana, para qué estamos aquí, en qué sentido podemos estar bien aquí. Entonces Aristóteles dice claramente, el fin último del hombre es ser feliz. Perfecto. Bueno, después te lo digo, Marisol, igual queda grabado esto, ¿sí? Ser feliz. Aristóteles se pregunta, bueno, ¿en qué consiste la felicidad? La felicidad deberá consistir en el ejercicio pleno de nuestra cualidad distintiva. ¿Cuál es la cualidad que nos distingue? ¿De quién nos distingue? De los animales. ¿Cuál es la cualidad que nos distingue de los animales? La razón. ¿En qué consistirá la felicidad entonces? En el ejercicio pleno de la razón. ¿Cómo se verifica el ejercicio pleno de la razón? Bueno, dirá Aristóteles, en la Ética Nicómaco. Tenemos 2 maneras de volvernos felices, o sea, de volverlos plenos. Una tiene que ver con el hombre que vive en la polis, que vive en la ciudad. Y el ideal de ese hombre es llegar a ser un hombre prudente. ¿Qué es un hombre prudente? Un hombre que ejercita la virtud. ¿Qué es la virtud? Un hábito. ¿Qué es un hábito? Algo que se hace de un modo regular, que es una suerte de propiedad que uno ya tiene, ¿no? Eso es un hábito. ¿Y ese hábito cómo debe ser? De elección. Esto es, que nosotros, de un modo natural, espontáneo, ante determinada situación que exige una decisión, debemos ejercer la razón. Y la debemos ejercer habitualmente. Ahora, ¿en qué debe aplicarse la razón para actuar correctamente, para ser buenos? ¿A qué debe aplicarse? A valores, ¿sí? ¿Y los valores cómo son? Los valores son como que tienen 2 polos, ¿no? Un polo por exceso y un polo por defecto. Por ejemplo, la valentía es, por defecto, cobardía. Por exceso, Aristóteles lo llama, bueno, la palabra sería, como digamos, la furia, o sea que el furioso o el irascible, ¿sí? Es lo contrario del cobarde. ¿En qué consistiría la virtud entonces? Dice, la virtud consistiría en un justo medio entre esos 2 extremos. ¿Qué entendemos por justo medio? Y ahí viene una parte importantísima, Aristóteles dice, justo medio para mí. ¿Sí? Esto es, ahí tienen ustedes una decisión antiplatónica, porque no es que hay un valor que existe por encima de mí, que yo accedo a ese valor, sino que esto tiene que ver con las circunstancias concretas en las cuales nos topamos todos los días en la vida esta en la ciudad, porque para Aristóteles el hombre es un animal que vive en la ciudad, ¿sí? No es otra cosa. Si vive solo no es exactamente un hombre, o por lo menos no puede ser ético. La ética tiene que ver en las relaciones que tenemos con los otros y con nosotros. ¿Sí? Entonces, una manera de planificar nuestra existencia en tanto seres humanos, por lo tanto racionales, es el ejercicio de la virtud que conduce a que nos constituyamos como hombres prudentes. Y el ejercicio de la virtud
es este hábito racional que tiene que ver con dos extremos, uno por exceso y otro por defecto, en el cual yo debo encontrar el justo medio para mí. O sea, para mí quiere decir que para alguien una acción valiente es una acción así ostentosa, visible, y para otro quizás sea una acción con respecto a uno mismo, donde expresa su valentía. En otros términos, el valiente tiene miedo. ¿Sí? Arrojado se llama el extremo por exceso de la valentía. El valiente tiene miedo, pero sin embargo vence al miedo y ejerce explicita, actualiza el valor como valor, o sea, la valentía como valor. Y agrega algo más, tal como lo haría un hombre prudente. Entonces, a la pregunta, ¿cuál sería el fin último de la vida humana? La felicidad. ¿En qué consiste la felicidad? En el ejercicio pleno de su cualidad distintiva. ¿Cuál es la cualidad distintiva? La razón. ¿Cómo se ejerce la razón en la polis? La razón en la polis se ejerce en las relaciones con los demás. ¿Cuál es el ideal al cual puede acceder el hombre en su vida política, o sea, en la vida de la polis, a ser prudente? ¿Cómo se consigue ser prudente? Ejerciendo la virtud. ¿Qué es la virtud? Un hábito de elección en el cual nos ponemos en el justo medio, para mí, entre dos extremos, uno por exceso y otro por defecto, y remata esta definición Aristóteles diciendo, tal como lo haría un hombre prudente. Esto es, a mí me tienen que enseñar a ser prudente. La prudencia no está en mi cabeza, no es algo que debo descubrir, sino que es algo que debo producir. Por eso dice Aristóteles, la felicidad no es un padecer, sino que es una acción. Cuando Aristóteles piensa la felicidad, dice, hay tres tipos de personas. Aquellos que consideran que la felicidad es la satisfacción de los deseos, ¿no? O sea, una vida de placer. Dice, bueno, fantástico, pero eso en realidad corresponde al aspecto animal del hombre. Por lo cual, si nosotros consideramos que la felicidad tiene que ver con el placer, con la satisfacción de los deseos, eso no es más que una vida animal. Hay otros que por el contrario juzgan que la felicidad consiste en los honores, en la gloria, en el reconocimiento. Pero, dice Aristóteles, ahí tenemos un problema, que eso no depende de nosotros. Dependen de aquellos que nos glorifican, nos elevan, ¿no? Piensen los artistas, los políticos, ¿no? O sea que esa tampoco sería una forma adecuada de felicidad. ¿Por qué? Porque no es autárquica, porque no tiene autonomía. Y la forma última, o sea, la prudencia, sí es una forma genuina de felicidad porque no depende de condiciones externas, sino de mí mismo. Es una decisión que yo tomo, la de ser feliz. Ahora, ¿qué es aquello que me aleja de la felicidad? Y Aristóteles dice, el sufrimiento y el placer. O sea, personas que están muy golpeadas por la vida difícilmente puedan ser felices. O personas muy inclinados a los placeres, esos tampoco pueden ser felices. ¿Sí? Es como que, ¿qué es lo que impediría a un hombre normal el acceso a una plenitud en su vida? El sufrimiento y el placer. Ahora se pregunta Aristóteles, ¿hay alguna otra forma de ser feliz, además de esta en la que consiste el hombre prudente? Sí, la del filósofo. ¿En qué condiciones? Cuando el filósofo puede ascender y contemplar a Dios. ¿Y en qué consistirá eso? Aristóteles es en el único lugar de toda su obra donde podemos decir está conmovido, se conmueve. Porque cuando describe esa experiencia de contemplar a Dios, dice que es un goce que por supuesto no tiene que ver con el goce de los sentidos. El goce de los sentidos es un goce que siempre tiene modulaciones, ¿no? Oscilaciones.
deseamos algo, lo obtenemos, y una vez que lo obtenemos, el deseo decae y de pronto vuelve a surgir otra vez. O sea, ese goce físico, sensible, es un goce de un instante, ¿no? Y que luego decae. En cambio, el goce en el cual consiste la contemplación de Dios tiene el carácter de ser algo permanente. ¿Qué es eso? Ahí ya no nos tenemos que atener a las palabras de Aristóteles, porque muy difícilmente, sobre todo en este mundo y en esta época, podamos tener ese tipo de experiencia, ¿no? Podría ser quizás algún científico que está de pronto metido profundamente en su asunto, supongamos que su asunto sea el estudio de la vida, y de pronto se desprende de eso que está viendo, de que está estudiando, y le surge en su cabeza una suerte de asombro por la armonía, la perfección que hacen a esta célula que estoy estudiando. Pero como que se desprenden de la cosa. Esa sería quizás una manera actual de entender qué es lo que entiende Aristóteles por esta suprema actividad posible para el hombre, que es la contemplación de Dios, y que produce en nosotros un efecto de un goce incomparable con el goce sensible. Esto se llama mística, ¿no? O sea, esto es lo que describen también los místicos cristianos o los místicos musulmanes o los místicos budistas o los místicos brahmanistas cuando tratan de describir qué es esa experiencia última en la cual el alma individual se une al alma de Dios, ¿no? Pero Aristóteles nos da esa versión. Solamente es el filósofo el que puede tener esa experiencia. Pero eso no quiere decir que sean excluyentes, sino que seguramente es el filósofo también un hombre prudente. No digamos no el filósofo, sino aquel que puede acceder a esa experiencia sublime, que se llama teoría, que quiere decir contemplación. Bueno, creo que hemos agotado, y ya estoy agotado, ¿no? Ya es la 6ª hora de clase que doy hoy. ¿Con alguna preguntita, muchachos? ¿Cómo? Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? Por ejemplo, hay una de las preguntas del trabajo práctico, dice, la prudencia es, y a mí me cuesta realmente establecer si es una disposición adquirida y querida, o un saber que se aprende. Esa es verdadera, es una disposición adquirida. Ah, perfecto, perfecto. Porque si no, ¿sabes cuál es el problema, Mónica? Que si no es adquirida, quiere decir que ya la tenés. Si ya la tenés, estás cayendo en el platonismo. Perfecto. ¿Me explico? Sí. Necesitaba ese puntapié, digamos, porque me resultaba media confusa con el saber que se aprende mediante numerosos razonamientos. Ahí. No, eso es falso. Esas son preguntas maliciosas que yo no las hice, porque las mías son peores. Pero... Bueno, muchas gracias. Una pregunta en cuanto a los trabajos. Cuando nosotros ponemos, suponga, 2 preguntas, 2 afirmaciones correctas, y en realidad eran 3, ¿usted desvalida esa pregunta? No, porque eso lo valida el programa. Ah, nos deja fuera de juego completamente si no ponemos todo. Claro, porque yo te explico cómo es el procedimiento. Hay unos formularios tanto en Google Forms o Microsoft. Entonces vos haces el formulario y te da opciones. Y bueno, esta respuesta es de varias respuestas, te decís que sí. Después vos tenés que marcar cuáles son las respuestas correctas. Entonces, cuando vos mandás tu formulario, lo que hace el programa es detectar si todas las elegidas son verdaderas. Ahora, les voy a decir lo que pasó cuando dimos el examen integrador. Yo no lo hice con multiple choice, sino que hice
o mejor dicho, multiple choice, pero no con formularios. Entonces, cuando había casos que había 3 correctas y me respondían 2 bien y ninguna mal, la tomaba como buena. Pero esto va a ser en los exámenes, no en los trabajos prácticos. Claro, ¿Sí? porque por ahí es eso lo que nos pasa, que por ahí no comprendimos del todo, pero más o menos vamos por camino. Claro, bueno, Quedar justamente, anulado para nosotros es pero tiene que ver con frustración. que si son 3 buenas, hayan respondido 2 bien y ninguna mal, ¿no? ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Bueno, un placer. 31 son. Bueno, profe. Todo un éxito. Bueno, pronto nos veremos. Vamos entonces a practicar este tipo de, ¿cómo se llama? Sistema. Sí, de sistema. Bueno, Sí, por favor, espero que porque nos les va a sea ayudar útil. mucho. ¿Eh? Y nos volvemos a ver, bueno, el jueves mandamos el examen, ¿sí? Me voy porque ya es la hora, ¿sí? Hoy no. Bueno, muchas gracias. Me repongo Gracias, un profe. poco. Hasta luego.